Vamos a hablar de un episodio protagonizado por Napoleón con una señora, una dama llamada María Bellini Skupieski. Hemos hablado alguna vez de la Skupieski y accediendo a gentiles pedidos vamos a hablar nuevamente de ella con nuevos datos que hemos conseguido, sabe Dios dónde. Así que ubiquémonos en la isla de Elba. Recuérdese que Napoleón pasó allí algún tiempo vigilado por tropas inglesas cuando su imperio estaba prácticamente deshecho. Napoleón había abdicado y se había retirado a aquella isla, pero allí preparó su regreso a París, los llamados 100 días. Hubo como un regreso de Napoleón al poder que duró 100 días y que terminó, como sabemos, en la batalla de Waterloo. Pues bien, en Elba, allí en la isla, Napoleón había conseguido el amor de algunas muchachas. Su hermana Paulina, para divertirlo un poco, le organizaba todos los días unos bailongos, unas fiestas, unos conciertos, y Napoleón participaba en todos los entretenimientos con ardor infantil. Además, Paulina, que marcaba 1.34 la milla acá entre nosotros, se encargaba de invitar a unas damas que poseían todas las cualidades requeridas para poner a Napoleón de buen humor. Y entonces Napoleón jugaba con las chicas a la gallina ciega, bailaba en una baldosa, perseguía gatos, imitaba instrumentos musicales y competía en un concurso en el cual el ganador era el que gritaba más fuerte. Se divertieron. Una de las muchachas que le presentó su hermana se llamaba María Bellini Skupieski. Era española, pero estaba casada con un oficial polaco, el polaco Skupieski. Le decían la Belina a ella. Descripción de los cronistas. Era una hermosa muchacha de pelo oscuro, baja y de ojos negros. Su busto era imperial. Y todo lo que decía estaba al servicio del erotismo y el amor. En su dialecto no había nada que se alejara de eso. Decía cosas como ese concurso que hay en el programa de Rolando Hangling, el concurso que se llama Te mataré Ramírez. Entonces vos tenés que mandar a cualquier persona que ames un mensaje erótico. Son todos más o menos iguales los mensajes eróticos, ¿no? Qué sé yo, con mi ardorosa mano, la piel, qué sé yo, descripciones de haré esto y aquello, siempre es más o menos lo mismo. Y hay palabras que son muy buscadas, ¿no? Por los que mandan mensajes eróticos, partes del cuerpo, pero, bueno, esta chica era así, ¿no? Era así. Ajá. Yo voy a mandar. ¿A lo de Hangling una carta? Sí. ¿Ya la tiene pensada? Sí. Ahora vas a ver. Mensaje erótico. Pues recorreré es una palabra. Sí. Recorreré tus, y ahí línea de punto. Te ponga lo que quiera con mis, línea de punto. Son todos así. Los mensajes eróticos son todos así. Un tipo que le va a recorrer las con sus. Claro, y uno da en pensar si hay tantas variantes como uno cree que hay. Si siempre es recorrerlas con sus, ¿por qué no se aburre uno? Le dirá uno, cambiemos de señorita, entonces recorreremos las de fulana, mengana y sutana, siempre con mis. Cállese, Tronato. No. Pienso nada más. Bueno, pues bien, esta chica, la María Bellini Skupieski, solo hablaba de erotismo. Napoleón se encontraba todos los días con esta mina, jugaban a las cartas y apostaban siempre unos placeres que el perdedor debía otorgar al ganador. El perdedor le otorgaba unos placeres al ganador. Era un juego tautológico, porque dar placer al que ganaba también era un placer.
modo que uno no sabía si era más o a menos. Napoleón estaba fascinado con el ardor de aquella muchacha, por no decir otra cosa. Pero nada más. Ella, en cambio, estaba completamente enamorada. Gestaba todo un contexto de exagerado placer. Quería que Napoleón se sintiera como un payá, agasajado por un harén que ocupaba ella sola. No es, me parece a mí, una buena política, pero no hablemos de eso. Y Napoleón hizo lo que hace cualquiera en ese caso, se aburrió. Porque no estaba enamorado. Y porque efectivamente estaba harto de que le recorrieran las con sus. Las mismas sus. Claro. Entonces habrá que pensar que el amor a lo mejor es otra cosa. Dicen los cronistas que en tal caso la quería con indolencia. Pero ella no se le despegaba. Napoleón entonces empezó a ponerse molesto y después desesperado. No quería maltratarla en absoluto, pero en realidad ya no podía ni siquiera disfrutar de los voluptuosos encuentros. Y ella insistía con los agasajos, con su presencia y con sus recorridas. Y lo hizo hasta que Napoleón tuvo todo listo para abandonar la isla de Elba. Napoleón marchó triunfal a París desde la isla de Elba, mediante una estratagema que no viene al caso relatar. Pues cuando Napoleón se fue de Elba, pensó que se libraría de su amante con una acción más o menos digna. Si mirá, tenemos que dejar de vernos porque me voy a ocupar de asuntos políticos, voy a reconquistar un imperio, así que no te puedo atender. Pero esta chica entendió el viaje, pero no dio lugar a ningún abandono. Decidió seguir a Napoleón en su camino a París. Lo siguió incluso con su marido, el polaco Skupieski, que en realidad sabía todo el asunto. Parece que Skupieski no decía nada por dos razones, por una de dos razones. O no se atrevía a desafiar a Napoleón, o tenía intenciones de que su esposa se fuera con algún otro, hiciera con el emperador mejor. Si ya lo tenía podrido también al polaco también. Bueno, Napoleón tuvo un extraordinario éxito militar en su marcha hacia París, que puede resumirse en 7 titulares aparecidos en el mismo periódico entre el 28 de febrero y el 20 de marzo de 1815. Constituyen el caso impresionante de cambio de opinión de la prensa. Leo, dicen por orden, ¿no? El aventurero ha abandonado la isla de Elba. El tirano se acerca a nuestras costas. El usurpador está en Antís. El corso está en Grasse. Bonaparte está en Lyon. Napoleón llegó a París. Nuestro emperador está en las Tullerías. Ahora bien, la mina, la Belina, ¿no es cierto?, María Bellini Skupieski, lo siguió en todo el trayecto. En otro coche, que lo ubicó siempre cerca del coche de Napoleón, y se hizo ver, siempre sensual ahí, a la espera del favor imperial. Y Napoleón, que era un poco flojo de cincha, a veces no podía resistirse, así que la invitó varias veces a su coche, o a unas carpas que ponían ahí en la noche, y después lo invadía el arrepentimiento. Sentía anulado el camino del abandono que había empezado a recorrer. Eso suele ocurrir, ¿no es cierto, doctor? Sí. Bien. Uno dice, va, total, que estamos acá. Como le ha dicho algún amigo, por ir a buscar una campera me quedé 14 años de más. Exactamente. En París Napoleón se adueñó del poder por 100 días. Durante ese tiempo María se instaló en una casita cercana a las Tullerías, donde estaba Napoleón. El protocolo de la corte le posibilitó a Napoleón alejarse de los acosos de la muchacha. La guardia tenía órdenes de dispersar a los que integraban una lista precisa, que eran partidarios borbónicos, enemigos de Napoleón, que podían cometer algún atentado. Y en la lista estaba la mina, que era más bonapartista que nadie, pero que debía ser apartada de cualquier acto, fiesta o presentación del emperador. Pero los 100 días terminaron luego de la derrota de las tropas napoleónicas en Waterloo. Vencido, el emperador regresó a París y allí debió abdicar y se inició su destierro. Se pensó en América o en cualquier lugar que un país lejano le otorgara para vivir hasta el fin de sus días. Había 2 fragatas a su disposición en el puerto de
Rochefort, Napoleón se despidió de varias amantes, de funcionarios, le escribió una carta a María Luisa, su mujer, que estaba hacía mucho en Viena, y se las tomó para no regresar nunca más. Arrancó el coche de Napoleón y se fue. Y bien arrancó, dos personajes muy agitados se acercaron a uno de los custodias de Napoleón, Gourgaud, que iba a arrancar atrás, en un coche atrás de Napoleón. Uno de los personajes era Skupieski. El otro llevaba un sombrero de ala ancha y tenía el rostro medio oculto. Skupieski le indicó a Gourgaud que deseaba hablarle confidencialmente. Entonces Gourgaud, intrigado, aceptó la charla. Dice, mire, el polaco, ¿no? Es absolutamente preciso que llevéis con vos a mi esposa. Quiere seguir al emperador y está dispuesta a compartir con él los rigores del destierro. Sea cual fuere el lugar elegido para vivir, tiene que estar a su lado. Lo ama y él seguramente necesitará las excepcionales cualidades de mi señora esposa. Bueno, dijo Gourgaud, que no sabía nada de nada. Es decir, no sabía que Napoleón no tenía interés en esta mina. ¿Y dónde está? Dijo Gourgaud. Aquí, dijo Skupieski, y agregó, se ha disfrazado de hombre para no ser reconocida. Y era el otro tipo, ¿no? Así que, llevad a mi mujer con vos en este coche. El tiempo apremiaba, y sin saber nada de lo que pensaba Napoleón, Gourgaud indicó al matrimonio Skupieski que subiera al coche. Y luego dio la orden de partir y se fue, y salió. El coche de Napoleón ya se había ido. Primera parada, Rambouillet. El viaje duró 5 horas. Durante todo el tiempo, Skupieski le describió a Gourgaud la alegría que iba a sentir el emperador al volver a ver a su querida. Y Gourgaud escuchaba. A las 10 de la noche llegaron a Rambouillet. Napoleón ya había llegado. Estaba a punto de acostarse. Y Gourgaud quiso darle una sorpresa a su señor. Fue hasta su habitación y le habló contento de la simpática mujer que le había llevado hasta allí para su delicia. Y los cronistas dan cuenta de una serie de gritos de Napoleón que se escucharon en toda la comarca. Y Gourgaud salió corriendo de la habitación de Napoleón y debió explicar a Skupieski y a su mujer que por razones de seguridad debían dormir en otro lugar. El polaco se fue enojado y le dijo a Gourgaud que era un traidor y que estaba a sueldo de los ingleses. Y dijo que se presentarían bien temprano a la mañana para seguir al emperador. Y a la mañana siguiente estaban allí. Y Gourgaud le dijo, bueno, tengan paciencia, Napoleón se está cambiando, pero mientras Gourgaud ganaba tiempo, en verdad Napoleón, disfrazado de campesino, se las tomó por la puerta de Atriqui hacia un punto del camino en donde un coche lo condujo a Rochefort. Así Napoleón pudo escaparse de María Bellini y de Skupieski para siempre. Incluso casi lo alcanzan, porque Gourgaud, creyendo que Napoleón ya se había ido, les explicó, dijo, bueno, en realidad Napoleón se fue, qué sé yo, y justo vieron que doblaba el carruaje de Napoleón que se iba. Y lo corrieron la Bellina y Skupieski, y alcanzaron a agarrar la manija de la puerta, pero al final se quedaron atrás, no pudieron subir. Cuando llegó a Rochefort, Napoleón, que no fue alcanzado por la Skupieski, sí fue capturado en cambio por los ingleses. Fue detenido y conducido a Santa Elena, donde, como sabemos, vivió hasta el último de sus días. Así que no fue un buen día, de todos modos, aquel para Napoleón. Aquí termina la historia de María Bellini Skupieski y de Napoleón Bonaparte. Aquí vamos a dedicar esto al polaco Skupieski, que debía estar ya muy podrido de la mina, y se le quería encajar a Napoleón o cualquiera, ¿no? A la hermana de Napoleón, a Paulina, que marcaba 1.34 la milla, y que le conseguía minas para los bailongos. Al pobre, al custodio, ¿no? A Gourgaud, que no sabía nada y que le quiso dar una sorpresa. No me sorprendan más. Claro, no me sorprendas más, dijo Napoleón. Bueno, y a todos aquellos que andan tratando de evitar o a los ingleses o a las Skupieski, sin saber qué cosa es más terrible, si caer en manos del enemigo
o de un amante demasiado pegajoso. Desmesurada, ¿no? Claro, claro. Pero yo creo que en general los hombres son más pegajosos que las mujeres, creo yo, contrariamente a lo que suele creerse. Si bien yo no estoy de acuerdo con estas maneras de pensar, si los hombres son de una manera, las mujeres de otra, no creo. Pero señalo simplemente que no es una actitud solamente femenina. He conocido muchos pegajosos que están ahí esperando en la esquina que saca la mina, llamándola por teléfono a las 3 de la mañana para ver dónde está. ¿Quién era ese que te saludó? Claro. Sí. Muchas veces, Alejandro, pegajosos que ni siquiera tienen nada con la mina. Esos son los peores Se pegajosos. les pegan y no te la dejan levantar. Son los más pegajosos. El tipo que se pegan antes de acercarse uno. ¿Qué lo tiró? Hemos ido también a la discoteca a buscar discos sobre este asunto y no estaba, el discotecario estaba acosando a su novia. Hemos solicitado tangos napoleónicos, tangos de los 100 días, tangos de Elba, y tenemos un tango muy raro que se llama Despedida. Es un tango de Julio De Caro, pero no es como los tangos de Julio De Caro. Yo no sé si es tan lindo, pero es muy hermoso el puente, y es muy hermosa la interpretación del Mundo Rivero con la guitarra de Grela. Se llama Despedida, y Despedida fue la que se comió la Skupieski en aquella posta del camino. Me parece verla todavía corriendo, arañando la manija de la puerta, mientras Napoleón de adentro le hacía gestos como de aire. Aire con esto. Bueno, y dedicamos esto a todos los pegajosos de este mundo. Salga de acá, astronauta. Saque la mano. Adelante, don Edmundo Rivero.